Era uno de los datos más esperados del año y por fin ya lo tenemos. Hablo del presupuesto ruso para el trienio 2025-2027 y que rompe con toda la estrategia anterior del Kremlin. Se acabó la idea de gastar más dinero en temas sociales. Ahora Rusia gastará ingentes cantidades de dinero en su industria militar y de defensa. Putin ha ordenado pisar el acelerador y exprimir al país para intentar ganar la guerra el año que viene. Pero, ¿cuánto se va a gastar en armamento? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Son unos presupuestos creíbles? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de economía y de cómo la resistencia de Ucrania le ha obligado al Kremlin a cambiar el paso. Vamos, que le ha roto los esquemas. Ahora toca gastar muchísimo más en defensa y olvidarse del rusito de a pie. Porque sí, amigos, Rusia tenía en mente acabar esta guerra este año 2024 y para eso hicieron un presupuesto donde se calificaba este año con un incremento muy importante en el gasto armamentístico como una excepción. Y ya en 2025 la cosa sería más normal, reduciéndose lo que se iba a gastar en cosas que hacen pum y destinando ese dinero a cosas que, bueno, generan bienestar a sus ciudadanos. Eso que se llama gasto social y que normalmente hace que la gente sea un poquito más feliz. Gasto social como por ejemplo lo que necesitan los profesores en Rusia, que más o menos cobran lo mismo que los limpiadores o los conserjes, y eso debido a la insuficiencia presupuestaria en educación. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo un tal Oleg Smolin, que es vicepresidente del Comité de Ciencia y Educación Superior de la Duma rusa. Según el último estudio del servicio Headhunter, los salarios más bajos en Rusia los reciben los conserjes, que cobran una media de 32.000 rublos, unos 320 euros. Luego limpiadores, que cobran unos 37.000 rublos, 370 euros. Cuidadores y niñeras, que cobran alrededor de 40.000 rublos, unos 400 euros. Y luego van los profesores, que cobran alrededor de media unos 42.000 rublos, unos 420 euros. Y esto es la media, porque en muchas regiones apenas llegan al salario mínimo, que son unos 192 euros. Pero bueno, quizá es mejor tener a la población poco culturizada y así poder mandarla a las trincheras y que obedezcan sin rechistar. Pero bueno, ¿quién soy yo para poner en duda las siempre magistrales ideas kremlinianas? Lo que está claro en el nuevo presupuesto es que la guerra en la cabeza de Putin y compañía ya no será corta, va para largo. Y además es que tienen miedo de admitirlo abiertamente. Solo hay que ver y leer los periódicos y los medios rusos. A pesar de que la partida dedicada al gasto militar es la más grande, todas las informaciones que se dan la dejan de lado para centrarse en el lado social de los presupuestos. La propaganda rusa a toda máquina con la idea de que todo está bien y de que todo marcha según el plan previsto. Vamos a bucear un poco en estos números y ahora ya, por favor, poneos un poquito en modo zen, relax, que esto de los números siempre es farragoso, pero vamos a intentar explicarlo despacito y con buena letra. Primero, tened en cuenta que para este año 2024 Rusia había presupuestado unos ingresos de 36,1 billones de rublos, lo que vienen a ser unos 361.000 millones de euros, y unos gastos de 41,5 billones de rublos, lo que vienen a ser en euros unos 415.000 millones. Vemos un déficit de 54.000 millones de euros. Como podéis ver en la gráfica, los ingresos presupuestados para los próximos años son de 40,3 billones de rublos para 2025, 41,8 billones de rublos para 2026 y 43,2 billones de rublos para 2027, lo que son unos 432.000 millones de euros. Es decir, las autoridades rusas pretenden conseguir 7,1 billón de rublos, unos 7.100 millones de euros extra. Y en la gráfica podéis ver que siempre pretenden gastar un poco más, 41,5 billones de rublos en 2025,
44 billones de rublos en 2026 y 45,9 billones de rublos, unos 459.000 millones de euros, en 2027. Se espera que el presupuesto para estos 3 años funcione con un déficit del 0,5% del PIB en 2025, el 0,9% en 2026 y el 1,1% en 2027, siempre según cifras dadas por el gobierno ruso. Esto es el papel y ya sabemos que el papel lo aguanta absolutamente todo. Vamos a fijarnos ahora en cómo van a gastar este presupuesto. Y ya he dicho que han dado mucho eso de la turra con eso de que son unos presupuestos sociales, cuando no lo son. Un ejemplo, la asistencia sanitaria. Para 2025 se han presupuestado 1,86 billones de rublos, 18.600 millones de euros. Pero es que para 2026 también se han presupuestado 1,86 billones de rublos. No van a gastar más y encima hay una cosa que se llama inflación, con lo que la asistencia sanitaria para 2026 va a perder dinero. Para 2027 sí que se van a gastar un poco más, pero muy poquito. 1,91 billones de rublos, 19.100 millones de euros. A ver, no hay que ser un genio en las matemáticas para ver que en 3 años apenas se va a invertir en sanidad. En 2027, este presupuesto en asistencia sanitaria solo representa el 4,16% del presupuesto total. Y son 146 millones de habitantes oficialmente. Un cálculo rápido nos da que en 2025 el gobierno ruso se va a gastar la friolera de 127 euros con 39 céntimos al año en cada ciudadano. Para que hagáis una pequeña comparativa y luego podáis hablar con datos de lo maravilloso que es el sistema sanitario ruso, en España en 2024 hay presupuestados 94.694 millones de euros en sanidad, lo que es el 7,8% del Producto Interior Bruto. Eso nos da que España se gasta 2.001 euros por habitante y año. 2.001 euros en España, 127 en Rusia. Están bastante claras las prioridades de Putin. Ahora imaginad un país con miles de muertos, miles y miles de heridos, mutilados, inválidos, miles de soldados retornados con problemas de salud mental, pero en los cuales solo te vas a gastar 127 euros en cada uno de ellos. Un plan sin fisuras. Y para que vayan contentos al frente, pues nunca mejor que tenerlos aborregados. Adivinad cuál es la otra gran partida que sale mal parada de estos presupuestos 25-27. Touché, la educación, que incluso recibe menos que la sanidad. 1,57 billones, 1,68 billones y 1,75 billones en 2027. 17.500 millones de euros al cambio. Pero antes de desglosar a dónde va la gran mayoría del dinero presupuestado, dejadme, como siempre, pues que os agradezca vuestro apoyo, los likes que me dais, vuestros comentarios, especialmente en el último, el de natalidad, que hubo alguno que me dio alguna información muy, muy interesante. Y ya sabéis que si alguno quiere apoyar un poquito más, pues puede hacerse miembro del canal o de esos super thanks, o creo también está por ahí mi Patreon, mi PayPal, bueno, que si queréis mandar algo de dinero, oye, formas hay. Pero oye, que a mí, de verdad, yo esto os lo digo muy en serio, con que estéis ahí, con que veáis el vídeo, con que os guste, para mí eso es suficiente. Venga, sigamos con el presupuesto. Vamos al meollo del tesoro ruso, ese dinerito que tiene Putin guardado ahí en el Kremlin. Bueno, meollo, pero que no es ningún secreto, porque el dinero se va básicamente para todo lo que hace ¡pum! Eso es lo primordial. Y ya no es que vaya destinado a defensa, armamento, sino es que además lo hacen en un secretismo absoluto. Para 2025, el gasto militar, lo que pomposamente llaman la partida de defensa nacional, será de 13,5 billones de rublos, 135.000 millones de euros. En la versión filtrada de Bloomberg era un poco menos, 13,2 billones. Esto es aproximadamente el 6,3% del PIB ruso.
y un 25% más de lo planeado para 2024 y un 59% más de lo que el gobierno ruso planeó para 2023, cuando todavía esperaba que el gasto militar se redujera drásticamente en 2025. El gasto en defensa en este año 2025 representará exactamente un tercio del presupuesto. Y si le sumamos otra partida que se llama Seguridad Nacional y Actividades de Aplicación de la Ley, que sube de 3,39 billones a 3,46 billones, 34.600 millones de euros, el total del presupuesto que se destinará a defensa o similares es del 41%. ¿Y a qué se destinará el dinero en concreto? Pues difícil saberlo, porque aparte de la obviedad de que algún gerifalte se llevará su parte al bolsillo, todo es muy opaco. Es muy difícil saber concretamente a dónde va cada rublo del presupuesto, porque las partidas que se han considerado secretas esta vez representan el 31,6% de los gastos presupuestarios. En 2023 se declararon secretas en el presupuesto para el año siguiente, 2024, el 22,6% de las partidas. No nos podemos olvidar tampoco de una partida directamente relacionada con la guerra, y es el gasto en propaganda, porque Simonian y su troupe se van a llevar también un buen pellizco. Concretamente, Simonian es la que se lleva el pedazo gordo de la tarta. Espero que no se lo gaste todo en rayos uva, aunque ya sabemos cómo es esta mujer. Concretamente, a Russia Today le van a caer de 2025 a 2027 alrededor de 79.000 millones de rublos, unos 790 millones de euros, lo que viene a ser que cada año unos 263 millones de euros pasarán por los bolsillos de la Simonian. Pero es que esta mujer es una trincona profesional, porque Razia Sivonia, encabezada por Kisilev, y nuestra amarronada Simonian, también se va a llevar en los 3 años de presupuesto 25.000 millones de rublos, unos 250 millones de euros. Así, al bolsillete. Es que por recibir recibe hasta Solovyov, y esto es noticia porque es la primera vez. En el periodo 2025-2027 a su empresa se le asignarán 4.500 millones de rublos del presupuesto ruso, 45 milloncetes de euros que le servirán para soltar espumarajos por la boca a gusto del Kremlin. Estos son a grandes rasgos los datos más importantes de los presupuestos presentados y que han sido debidamente ocultados. Bueno, no voy a decir ocultados, pero sí que la parte del gasto militar ha sido como pasada por alto para el rusito de a pie. En los dosieres de prensa enviados a los medios se describen con grandes detalles todo lo que tiene que ver con las partidas sociales, ¿no? Educación, sanidad, etcétera, etcétera. Pero se dedica solamente un párrafo al gasto destinado a defensa, que representa un tercio del presupuesto, no lo olvidemos. Y además, sin dar ni una sola cifra. Si ya lo decía Queen, ¿no? It's a kind of magic. Pues eso, una magia kremliniana, tenebrosa y oscura, añadiría yo. Bueno, y ahora el tema más interesante. Y aquí hay que decir que yo voy contracorriente. Hay un problema. Cuando uno lee sobre economía rusa, primero, generalmente te quedas con los grandes datos, y segundo, lees normalmente a fuentes secundarias, ¿no? Leo el Wall Street Journal, leo el Financial Times, me quedo con el brochazo gordo, y ya sabéis que ese brochazo gordo dice que la economía rusa va como un tiro, nunca mejor dicho. Y yo llevo repitiendo eones que la economía rusa va cada vez peor y que cada día se suman nuevos factores que pueden llevar al colapso económico ruso. Y digo esto porque en gran parte voy a las fuentes directas, tanto oficiales, al gobierno ruso, como a analistas independientes que no comulgan con las tesis del Kremlin. Y sinceramente me creo más a los segundos que a los primeros. Y por eso tengo la sensación de que estos presupuestos podrían haber estado firmados perfectamente por un tal Isaac Asimov. Y es que hay algunas partidas de ingresos que son un poco como ¿qué me estás contando? La pregunta final es ¿cómo se va a pagar toda esta fiesta de cosas que hacen pum?
Ya sabéis que básicamente Rusia de donde saca el dinero es de exportar materias primas, gas y petróleo fundamentalmente. De toda la vida de Dios ha sido así. Y ahora, magia. Eso ya deja de ser importante. Mi más sincera enhorabuena al ministro de Finanzas Yulianov y a la magia de Hogwarts que ha utilizado. Vamos a escucharlo. Всегда смотрим и соотносим доходы, которые получены от нефтегазового сектора или от ненефтегазового сектора. Так вот, доля доходов, полученных от нефтегазового сектора, будет постепенно сокращаться, и мы видим, за счет роста внутреннего производства будут поступать и дополнительные доходы. Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам, 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо. Мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах. Это создает большую устойчивость для бюджетной конструкции. Varias cosas a tener en cuenta. La primera, el precio del petróleo. Y aunque el gobierno ruso todavía no ha hecho un pronóstico del precio al que cree que va a vender el barril de petróleo, es verdad que a la hora de exponer estos presupuestos hablaban de una horquilla entre los 70 y 80 dólares por barril. El problema es que Arabia Saudita parece estar dispuesta a abrir el grifo de las reservas y si eso ocurre, el precio del barril de petróleo va a bajar. Y eso ya serían las primeras grietas y bien gordas en el presupuesto del 2025 al 2027. Pero bueno, vale. Vamos a pensar que acierta y que solo el 27% del presupuesto está ligado a la exportación de hidrocarburos. Entonces, ¿qué clase de milagro económico les va a llevar a conseguir más dinero que nunca sin utilizar la fuente habitual de ingresos? Pues lo que vulgarmente se conoce como exprimir a la gente, y para eso tienen varias soluciones mágicas. La primera y más bonita de todas, una bonita subida de impuestos. Que lo diga el propio ministro, pero que no se enteren los rusos, ¿eh? В структуре доходов наибольшую динамику, наибольший рост составят доходы такие, как налог на добавленную стоимость. Растет валовый внутренний продукт, и в следующем году он составит порядка 215 триллионов рублей, с большим ростом. Вот. Растет налог на прибыль, это доходы от внутреннего производства. То есть мы планируем, что рост финансовых результатов наших отечественных компаний продолжится. Это будет источником, конечно, и доходов казны, и будет источником новых инвестиций. Будет расти и такие доходы, как налог на доходы физических лиц. Мы видим, что продолжится рост зарплат и доходов населения. Соответственно, бюджеты всех уровней получат соответствующий ресурс. Sí, amiguitos, va a venir Paco con las rebajas, subirá el IVA, subirá el impuesto de la renta de personas físicas, subirá el impuesto de sociedades y además este último de forma considerable. Al introducir una escala impositiva progresiva en 2025, las autoridades planean casi triplicar los ingresos presupuestarios del impuesto sobre la renta de personas físicas. Este año 2024 han recaudado 3.070 millones de euros. El año que viene creen que van a recaudar 8.100 millones de euros. Los ingresos del impuesto de sociedades también aumentan. Según el gobierno ruso, de 2,2 billones de rublos este año, unos 22.000 millones de euros, a 4,2 billones el año que viene, unos 42.000 millones de euros. El hachazo es considerable, pero no se vayan todavía, aún hay más. Las tarifas de vivienda y servicios comunales aumentarán el doble de lo prometido. A partir del próximo 1 de julio, los rusos pagarán por tarifas de vivienda y servicios comunales un 11,9% más, por el uso del gas un 10,3% más y por la electricidad un 12,6% más. Subidas que están muy por encima de la inflación prevista. Alguien nos está mintiendo, ¿eh? Y todo esto para ofrecer un servicio pues muy regulinchi, que ya vimos el año pasado en invierno como las explosiones de calderas, las tuberías de calefacción saltando por los aires,
eran un poco menos que deporte nacional. Y que sepáis que ya en algunas regiones de Rusia hace fresquete, como en Omsk, y ya han puesto la calefacción. Y, sorpresa, no todos los habitantes pueden disfrutar de ella. A finales de septiembre, los residentes de la región empezaron a quejarse masivamente de fallos en la calefacción en la página de F-Contacte de la administración local. Luego, según los datos oficiales, alrededor del 40% de las casas se quedaron sin agua caliente ni calefacción. Y según los habitantes de la zona, hay bastantes vecinos que llevan sin agua caliente desde el verano. En respuesta a estos mensajes, la administración local publicó otro mensaje pidiendo que los habitantes sean comprensivos y pacientes, si es que hay que quererlos. Y lo mejor de todo, la traca final. El gobierno ruso ya ha metido en los ingresos lo que va a recaudar de multas. Sí, señores, todavía quedan 3 meses para que comience el año 2025, pero el Kremlin, en su Matrix particular, ya ha decidido lo que los rusos tendrán que pagar en forma de multas en los próximos 3 años, y la cantidad es golosona. Y aquí dejadme que os lea textual porque son muchas cifras, no quiero meter la pata y el asunto se las trae. Mirad, según el proyecto de presupuesto federal en el periodo 2025-2027, el Tesoro Estatal espera recibir 592.700 millones de rublos, 5.927 millones de euros en concepto de multas, sanciones e indemnizaciones. En 2025, los ingresos totales por multas deberían rondar los 191.600 millones de rublos, unos 1.916 millones de euros, y cada año subiría. En 2026 serían 197.300 millones de rublos y en 2027 la cantidad aumentaría a 203.800 millones de rublos, unos 2.038 millones de euros. En definitiva, que da igual que respetes escrupulosamente los límites de velocidad, que recojas las cacas de tu perro cuando hace sus cositas en la calle, que no salgas de casa, que no causes alboroto. El gobierno ruso tiene una multa para ti. Y por último, aunque también es importante, dejadme hablar del Fondo Nacional de Bienestar, que es una especie como de hucha de las pensiones rusas y de la que el gobierno ruso ha tirado cuando necesitaba tapar agujeros. Pues debido al déficit presupuestario y a la caída de los ingresos en el sector del gas y del petróleo, los fondos pueden agotarse en el año 2025, según ha dicho el Banco Central ruso hace apenas 3 días. Por cierto, estos presupuestos tan militaristas han sorprendido a Nabiulina y compañía, o eso dicen. Me da que hay poca comunicación. El tema es que este fondo se rellena con los beneficios extra de la venta de gas y petróleo. La pregunta está clara: si todo parece indicar que vamos a una situación de precios bajos, ¿cómo carajo lo van a reponer? De hecho, me da que el nivel de este fondo está tan bajo que por eso el lunes pasado el ministro de Finanzas Siulianov anunció que a partir de 2025 este fondo del bienestar ya no se utilizará como medio para compensar, para equilibrar el presupuesto. Vamos, que está en las últimas. Yo creo que en este momento las pensiones rusas están más que nunca en la cuerda floja. Ya veis que a pesar de que nos venden con las cifras, las grandes cifras, con alegría y alborozo, como siempre al rascar un poquito se ve que el sistema tiene más agujeros que un colador. Y que en este caso, en mi opinión, es otra demostración de que el papel lo aguanta todo. Y en este concreto se basa en que los rusos lo aguanten todo. Con una inflación que no se acaba de controlar, una economía recalentada al máximo con salarios fuera de toda lógica, empresas con cada vez más dificultades para poder comprar en el extranjero
Yo vuelvo a ser la voz que clama en el desierto y digo que Rusia en estos momentos huele mucho a los últimos años de la Unión Soviética. Y ya sabemos cómo acabó el cuento. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das Vidania.